gustaría especialmente presentar la conferencia que vamos a ver ahorita, que es Internet de las Cosas, y la importancia, digamos, que tiene para el Big Data y la ciencia de datos. Como dicen, en este momento el IoT se ha convertido en una tendencia tecnológica muy importante en este siglo, ¿no? Y tenemos que ya es posible conectar objetos cotidianos como los electrodomésticos, los carros, los termostatos, los monitores de bebés a Internet, a través de dispositivos integrados o sensores, haciendo posible una comunicación fluida entre personas, procesos y cosas, ¿no? Y eso tiene un trasfondo muy importante de generar un valor empresarial para las aplicaciones prácticas de Big Data. Y nos han nutrido con una serie de retos para los científicos de datos en diferentes sectores. En la charla que van a ver a continuación, que va a dirigir Germán Cortés Lazo, ¿sí? Lo conocemos ya, una persona muy capacitada y una persona experta en estos temas, va a compartir con nosotros ese valor empresarial y los conceptos que ejemplifica también con casos reales que va a tocar en su conferencia, ¿no? Germán es un profesional de ingeniería de sistemas, es especializado en innovación y desarrollo de negocios, con conocimiento y experiencia en ejecución de proyectos de tecnología informática que resultaron en soluciones innovadoras para los negocios. Tiene más de 19 años de experiencia con participación en variedad de sectores como gobierno, hidrocarburos, telcos, salud y educación, entre otros de los que tiene una amplia experiencia, ¿no? Actualmente es líder de la práctica de analítica de datos en la firma de consultoría ImproWay y tiene especialidades en arquitectura empresarial, en gobierno digital, en gestión y gobierno de datos, y análisis de procesos organizacionales y planeación estratégica de tecnología informática. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en la conferencia con Germán. Muchas gracias, Germán, por estar dispuesto acá a compartir todo tu conocimiento y experiencia. Hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias, Marco, por toda la introducción que hiciste. ¿Me confirma si escuchan allí mi audio? Perfecto, escuchamos tu audio. Perfecto, muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación que nos hizo la Escuela Colombiana de Ingeniería, Dama Colombia, ASIS, en el marco de este importante simposio. Vamos a proceder en este momento a comenzar con la presentación. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el resultado de varias experiencias que he tenido particularmente por el foco de negocio en el que he estado trabajando últimamente, que ya les voy a comentar un poco, donde pues nos hemos dado cuenta cómo la convergencia tecnológica ha llevado en que varias tendencias y varios avances alrededor de temáticas como Internet de las Cosas, Big Data, ciencia de datos y otros elementos, pues todas van como llevando en conjunto una serie de propósitos o una serie de aplicaciones prácticas en la vida real de cada uno de nosotros. Entonces quiero hacerles durante los siguientes minutos, compartirles algún material que he preparado para este simposio particularmente, pero que reúne como esas reflexiones, esos contrastes que hemos visto y algunas experiencias de la vida real. Bueno, hoy voy a pasar rápidamente allí mi preview, aprovechando que Marco ya hizo una introducción sobre quién soy yo. Es importante que además de las experiencias, ha habido también una serie de referentes bibliográficos que los coloco acá para que más adelante, cuando tengan la oportunidad de acceder a este material que les compartiremos por intermedio de la Escuela Colombiana de Ingeniería, cuando ya tengamos todas las memorias del simposio, puedan conocer algunos de esos elementos o referentes. De manera particular son 3 libros que he venido, digamos, como en los últimos 4 o 5 años, revisando estas temáticas por diferentes necesidades particulares, ya sea a nivel académico de investigación, como también en los fines laborales.
Entonces tenemos publicaciones alrededor de Internet de las cosas, una publicación sobre Big Data y la relación de Internet de las cosas y una de ciencia de datos y la relación con Internet de las cosas para ver cómo todos esos elementos están entrelazados. Ahora bien, cuando ya empieza uno como a revisar estas temáticas, hay un punto de vista que no necesariamente tiene que ver con la tecnología, pero sí tiene que ver con lo que normalmente se denomina el uso y apropiación o el impacto que tiene la tecnología en el diario vivir. Y me pareció muy interesante traer a colación antes de iniciar el temario del día de hoy esta frase de Brendan O'Brien. Él es un consultor muy reputado que actualmente es jefe de la Oficina de Innovación y fue cofundador de una compañía llamada Aria Systems, donde él decía lo siguiente, que si se creía que Internet había cambiado la vida de las personas, lo pensáramos o lo reevaluáramos, porque ahora el Internet de las cosas estaba empezando a cambiarnos de nuevo nuestro día a día. Más adelante, yo creeré que cuando lleguemos al final de la conversación y hagamos algunas reflexiones, retomamos un poco estas palabras, pero van a ver que efectivamente estamos como en unas nuevas transformaciones. Y esto también nos pone a pensar un poco cuando a veces las organizaciones emprenden alguna serie de iniciativas o tienen, digamos, en sus diferentes planes estratégicos todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Hay que ver cómo esto realmente está inmerso en una transformación cultural y en una transformación de vida como tal, que es lo que estamos viviendo gracias a toda la revolución tecnológica y que de hecho pues así ha sido en el transcurrir del desarrollo de la humanidad. Bueno, las temáticas que vamos a cubrir en el día de hoy, la idea es ser muy concreto porque pues tenemos un espacio de tiempo pequeño, pero habrán algunos temas que ya cada uno de ustedes con algunos tips o algunas fuentes de referencia que daré tendrá la oportunidad de profundizar en algunos de estos elementos. La idea es primero dar una reseña muy breve de qué es Internet de las Cosas, el famoso IoT. Luego mirar cómo Big Data y algunos conceptos de Big Data empiezan a tener relación con esto. Luego hablaremos un poco de los retos que toda esta gran explosión de la información alrededor del Internet de las Cosas y todo lo que el Big Data también propone, pues genera un reto para los científicos de datos, ¿no? Para poder hacer su labor, que ya hablaremos un poquito tanto de esta disciplina de la ciencia de datos como de la labor misma de los científicos. Y finalmente, si el tiempo no lo permite, yo esperaré que sí, quisiera tomar unos últimos minutos para, dentro de lo que he investigado, para algunos temas particularmente académicos y que ya he empezado también a aplicar de forma práctica en mis entornos laborales, hablarles de un caso de uso donde se ve la combinación de los tres elementos y donde pues de manera práctica podemos ver cómo se beneficia una comunidad o se beneficia un país a partir de este tipo de prácticas. Entonces, si yendo directamente a las temáticas, vamos a hablar un poco sobre qué es Internet de las Cosas. Una breve reseña. Allí va a ser importante tener en cuenta que este no es, a pesar de que el concepto sea un concepto recientemente popularizado, el Internet de las Cosas o su sigla de IoT, realmente este es un tema que se ha venido trabajando hace bastantes años. Yo diría que desde la industrialización misma de las fábricas y la utilización de automatización mecánica, que ya eso viene desde los años 60 o 70. Sin embargo, fue a finales de los años 90 donde empezaron a acuñar el término de Internet de las Cosas para describir cómo estos sistemas que apoyaban al mundo físico y podían hacer conexión de información vía sensores. De pronto, los pioneros de este tipo de escenarios fueron realmente las fábricas, las grandes industrias, por ejemplo, las plantas de construcción automotriz en algún momento cuando tuvieron un gran auge, principalmente las europeas, empezaron a implementar a finales de los 90 ya elementos con sensores para poder tener un control más exacto de cada una de las etapas de una línea de producción.
Empezaron a utilizar en aquel entonces la combinación de sensores, rastreos con radiofrecuencia y obviamente el naciente Internet industrial, llamémoslo así, que empezó a ser utilizado a finales de los 90 para aplicaciones prácticas y empezó a fluir la información por Internet, pero que venía o era capturada por una serie de sensores. Esos fueron como esos albores del concepto de Internet de las cosas. Obviamente, ya en los últimos años, este es un tema que se ha, digamos, difundido mucho más y a nivel, digamos, de concepto, básicamente o en líneas generales, es ese incremento de la conectividad de red que tenemos gracias a no solamente la posibilidad que tienen organizaciones y personas de acceder a conexiones Internet alámbricas e inalámbricas, sino que también tiene que ver con esa explosión o gran crecimiento de los dispositivos, sensores o diferentes elementos que no son necesariamente computadores, pero que capturan información para diferentes propósitos y esa información obviamente va a fluir en la red de datos mundial. Digamos que eso es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, en nuestro entorno del día a día, hacemos una utilización organizacional o personal de Internet gracias a nuestros computadores, los servidores en las empresas, pero realmente cuando ya no hablamos de un computador en particular, sino de dispositivos y la multiplicidad de los mismos, aparatos electrónicos que ahora vienen siendo mucho más dinámicos y mucho más, digamos, versátiles en la información que capturan y por lo tanto la información que pueden recolectar y almacenar, pues todo esto es lo que ha difundido el concepto de Internet de las cosas. Allí quisiera hacer un recorrido por un concepto muy interesante que es cómo las tendencias tecnológicas y el mismo mercado está impulsando el crecimiento de Internet de las cosas. Entonces, tenemos algunos motivadores, llamémoslo así, como por ejemplo la conectividad ubicua, que tiene que ver precisamente con lo que les comentaba, que ya tenemos en nuestros dispositivos móviles, más otra serie de dispositivos que ahora hablaremos un poco, los entornos y los dispositivos que están alrededor del IoT, digamos una pluralidad de oportunidades y de opciones y un gran crecimiento a nivel de dispositivos que capturan información. Y esto con la facilidad de tener redes inalámbricas o accesos a redes de datos de alta velocidad, que ya no es, digamos, ni una restricción, ni un modelo costo eficiente que las personas y organizaciones no estén contemplando, sino que ya hace parte del día a día. De hecho, ustedes se darán cuenta, ya es un tema que ni siquiera uno lo contempla, pero cuando ustedes están ya en su día a día, su celular, su dispositivo móvil celular, está todo el día conectado a Internet, ya sea que estén utilizando el Wi-Fi de la casa, el Wi-Fi de la empresa o su red de datos de su plan de datos tradicional, pero eso ya es un tema que para uno es transparente. Todo el día estamos conectados desde nuestro dispositivo móvil, asimismo nuestros computadores, nuestras estaciones de trabajo de igual manera. Entonces ya el tema de conectividad no es una problemática y eso pues ha sido uno de los motivadores o impulsores del Internet de las cosas. De igual manera que es un tema un poco ya más técnico, más a nivel de infraestructura y protocolo de red, pues ya la adopción generalizada del protocolo IP, el protocolo de Internet ampliamente utilizado desde finales de los 70 para todo este modelo de conectividad, ya es un modelo estándar utilizado que ya incluso ha tenido una serie de evoluciones, como de pronto algunos de ustedes, si son un poco más técnicos, sabrán que las organizaciones han cambiado del protocolo Internet IP4 a la versión 6. Todo esto tiene que ver con evolución, mayor versatilidad, seguridad, integración y muchos elementos a nivel de características técnicas. También otro motivador es el de las economías en la capacidad de cómputo, por lo mismo que les comento, al tener una gran cantidad de dispositivos y una gran cantidad de modelos, tanto de trabajos como de computación personal, ya todo esto se ha vuelto mucho más asequible. Ya no son elementos demasiado costosos, sino que ya hacen parte incluso del presupuesto que todas las organizaciones o familias están teniendo en cuenta dentro de sus mismos servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, el poder tener una conectividad 7 por 24.
Algo también fundamental es la difusión de todo lo que son los microcomponentes, la miniaturización. Cada vez tenemos dispositivos más pequeños, pero que al mismo tiempo tienen una capacidad de almacenamiento y de conectividad muy amplia. También estos son elementos que han fomentado la aplicación práctica del Internet de las cosas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el avance en el análisis de los datos, como lo que anteriormente, hace unos 20 o 30 años, llamábamos aprovechamiento de la información y luego se ha convertido en inteligencia de negocios, la cual más adelante con sofisticación se ha convertido en analítica de datos con diferentes tipologías de analítica según sus momentos y su sofisticación. Todo esto ha facilitado el entender y comprender información que viene de múltiples fuentes. Ya hablaremos un poco al respecto. Y por supuesto, el surgimiento de la computación en la nube ha sido un hecho fundamental que ha permitido también el crecimiento de las aplicaciones prácticas de Internet de las cosas, donde ya empezamos a desvincularnos un poco a solamente tener una serie de modelos o soluciones empresariales, sino que gracias a la computación en la nube, esto se extiende a soluciones a nivel de comunidad, de países, de personas y de organizaciones. O sea, va a ser un tema de ámbito global. En ese sentido, hay un concepto que me pareció interesante cuando yo miraba todos esta literatura y estos referentes cuando hablábamos de Internet de las cosas. Y más que los escenarios de aplicación, me gustó mucho cómo algunos de los autores hablaban era de los entornos para la aplicación del Internet de las cosas. Y ya, ahora que recorra las siguientes láminas van a entender un poco el concepto de entorno. Por ejemplo, esta primera lámina hace referencia a un entorno que es el entorno cuerpo humano, ¿sí? Y es como un ejemplo práctico, porque hay una variedad de aplicaciones, pero un ejemplo práctico de Internet de las cosas y cómo lo estamos utilizando en el día a día es lo que se denomina los dispositivos que pueden ser vestibles, si fuera esa como la traducción que hiciéramos, en todo el tema de esta cultura fitness en la cual llevamos ya algunos años en la sociedad actual. ¿Sí? Allí es donde ya vamos a encontrar, que de pronto ya muchos de ustedes están familiarizados con esto, que tenemos relojes inteligentes, ¿sí? Que ya capturan una serie de información a partir de nuestras interacciones y de las aplicaciones mismas que yo pueda vincular entre mi dispositivo móvil y mi reloj inteligente. Tenemos lo que se ha denominado vestuario inteligente, ¿sí? Que también hace parte de todo este modelo u onda de la cultura fitness y que también permite hacer registro de diferentes tipos de indicadores, contadores y otra serie de elementos, obviamente, vinculados también a una serie de aplicaciones. La joyería inteligente y los mismos rastreadores fitness que también hacen parte, sobre todo aquellos que están en un modelo un poco más de deporte competitivo, pues tienen algunas bandas que son como una versión un poco más especializada para deportistas para capturar cierta información en mayor detalle de todo el desempeño físico de una persona al desarrollar alguna actividad física. Pero me parece interesante que dentro de todo este modelo también hay un modelo que tiene que ver con la salud y es el concepto de los implantes inteligentes como otra aplicación práctica. Leía yo dentro de alguno de los referentes que pude revisar previamente a esta conferencia, que por ejemplo, ya la medicina ha tenido las posibilidades de explorar Internet de las cosas mediante sensores, pero sensores de una alta tecnología aplicados a la medicina, donde por ejemplo una aplicación práctica de un implante inteligente es personas que de pronto tengan alguna disfunción a nivel ocular, se les están implantando una serie de dispositivos en la parte posterior del ojo para hacer optimización de su vista. Es un tema que está actualmente como en prototipos, pero puede ser una futura aplicación para mejorar la vista de las personas. También veía yo que, por ejemplo, para situaciones en las cuales hay personas que tienen dolores de cabeza muy seguidos, trastornos de ansiedad o incluso esquizofrenia, mediante una serie de sensores y unas aplicaciones particulares que se podrían instalar en el cerebro, se podrían colocar unos sensores para recopilar alguna serie de información o incluso aliviar algunas dolencias que tienen que ver con el cerebro humano. Entonces, como ven, este es un tema que puede extenderse mucho, no solamente al bienestar, que es lo que nos propone el fitness, sino incluso a una aplicación mucho más profunda de tratamiento de salud. Entonces, ese es uno de los
primeros entornos que ha sido muy común ver la aplicación de Internet de las cosas, que es el entorno del cuerpo humano. Luego, pues, continuando, digamos, como con este autoentendimiento de los entornos, el siguiente en orden después del cuerpo humano, yo diría que son los hogares, donde vivimos, donde nos ubicamos, y allí también ha venido un crecimiento muy grande de todas las aplicaciones prácticas de Internet de las cosas, donde, por ejemplo, yo creo que ya la gran mayoría de personas tienen en sus viviendas no solamente televisores inteligentes o dispositivos inteligentes, sino que ya pueden interactuar. Esto incluso uno lo encuentra en una gran cantidad de almacenes que ya venden este tipo de soluciones y a unos costos no muy altos, una serie de facilidades para poder tener, por ejemplo, unas cámaras y tener acceso 7x24 para hacer monitoreo a instalaciones del hogar, ¿sí? Mediante cámaras o sensores. También pues ya hay una serie de elementos con respecto a todo lo que es el acceso remoto a habitaciones, tener un modelo de seguridad e incluso todo un tema relacionado con la conservación de la energía de uso del hogar. Son algunos de los ejemplos que podemos encontrar, pero ya nuestros hogares inteligentes ya no solamente están representados en esos electrodomésticos smart que hace ya unos años uno podía conseguir, sino de una serie de dispositivos complementarios, de unas aplicaciones que se pueden configurar en ese sentido. Otro tipo de entorno puede ser el relacionado con todo lo que se denomina retail, que es el tema de los puntos de venta o los espacios comerciales. Acá esto ha sido muy interesante porque en los últimos años Internet de las cosas y los dispositivos vinculados a este han permitido que temas que, por ejemplo, hace unos 15 o 20 años empezó a revolucionar Amazon con sus tiendas virtuales o sus tiendas digitales vía portales web, ya van a empezar también o ya, de hecho, sin embargo, esto pues en el mundo asiático, por ejemplo, son temas que hace muchos años se vienen trabajando. Entonces ya hay un modelo de espacios comerciales inteligentes, donde, por ejemplo, se encuentra el concepto de las alertas que van a permitir definir un modelo de seguimiento o de trazabilidad a personas o a elementos. También tenemos todo lo que tiene que ver con los pagos inteligentes que ya hace parte del mundo del día a día y creo que ya todos nosotros tenemos tarjetas electrónicas con las cuales hacemos pagos apenas con un contacto, por ejemplo, y ya ese pago tiene toda una transferencia de información a la entidad bancaria. Como les comentaba, haciendo ese símil con lo que hace Amazon desde sus tiendas virtuales, ya perfectamente desde algunas tiendas en el mundo asiático esto ya es muy común. Uno entra, por ejemplo, a los supermercados en Corea del Sur y la persona que va llenando allí su canasta del mercado no es un carrito, sino que va a un panel, va seleccionando qué es lo que necesita y en esa selección muy posiblemente con algún dispositivo biométrico, el panel ya identificó quién es la persona, quién es el comprador y por lo tanto le hace recomendaciones de promociones, le hace recomendaciones de una segunda compra de algo que ya esta persona hizo. Entonces esto va a tener una aplicación tanto en el momento mismo en que está el comprador en las instalaciones del comercio, siendo esto un comercio físico, ¿no? Pero ya con comportamiento de comercio electrónico. Pero al mismo tiempo va guardando información para hacer un análisis futuro del comportamiento de este comprador. Y de pronto, por un modelo de sensores y de biométricos, después de que la persona en un panel eligió lo que quería, como ven, sin necesitar un carrito de compras, simplemente esto después le llegará ya sea a su casa o de pronto un empleado del almacén se lo entregará en el parqueadero ya para que guarde en el mercado después de haber hecho el pago. Esta persona posiblemente pase por un pasillo y encuentre una publicidad digital pero orientada específicamente para ella, ya que se tiene una trazabilidad de por dónde está pasando la persona con biométricos y se tuvo un análisis de su comportamiento como comprador. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con rastreo a nivel de dispositivos o sensores como los de tipo radiofrecuencia, para todo lo que tiene que ver con elementos de inventario que estén en alguna gran superficie o en algún almacén. Entonces, como ven, aquí las aplicaciones prácticas son bastante grandes. De igual manera, en las oficinas ya ha habido un cambio muy importante hace unos años. Muchos de ustedes que aún tengan la oportunidad de seguir trabajando en las oficinas de sus empleadores,
o con sus compañías, pues son entornos mucho más inteligentes, desde el acceso mediante todo el tema de biométricos, accesibilidad, carnets de acceso, huellas para acceso, hasta ya el entorno mismo, donde cuando yo ya estoy en mi ambiente de trabajo, puedo tener interacción de respuesta de voz con dispositivos telefónicos. Puedo hacer configuración o agendamiento de las salas de conferencia y hacer agendamiento de las mismas. De hecho, muchas salas de conferencia ya tienen un comportamiento parecido a las aplicaciones de videoconferencia tradicionales, simplemente que están vinculadas en un espacio físico. Tenemos todo el tema de implementación de control de clima en los espacios de trabajo. Y algo muy interesante que es todo el tema de acceso a información en tiempo real. Esto lo vi hace poco en una compañía americana, me pareció muy interesante, y era que las personas que podían acceder a un archivo de información jurídica de una organización, a ese, digamos que fuera como una especie de... como una biblioteca que tiene una información muy particular, solamente se puede acceder con un biométrico y con un segundo nivel de seguridad mediante contraseña a un área, a una sala en particular para acceder a esas carpetas que eran físicas. Y esto mediante un modelo muy interesante de acceso. Entonces, acá todos esos elementos, obviamente, son otras aplicaciones de Internet de las cosas. Sin embargo, cuando estaba yo revisando la información de esta lámina, me di cuenta que por la coyuntura que hemos tenido en los últimos años, particularmente por la pandemia del COVID, también hay una aplicación interesante de Internet de las Cosas que se ha venido fomentando en los entornos del teletrabajo, donde ya no estamos hablando de los entornos de las oficinas dispuestas por un empleador, sino de un acuerdo donde yo como teletrabajador hago un acuerdo con mi empleador para que si voy a trabajar desde un estudio en mi casa, pues haya una serie como de características fundamentales para ver qué también lo estamos haciendo, no solamente desde el fin productivo como tal del empleado, sino también de bienestar. Entonces, en este sentido, leí algunos artículos y encontré algunos ejemplos donde ya organizaciones, esto particularmente lo están trabajando mucho en Europa y en Asia, a los teletrabajadores ya se les puede o instalar en sus dispositivos portátiles o instalarles unos dispositivos especiales en sus estudios del hogar que se han convertido las nuevas oficinas para obtener información de hábitos de trabajo e incluso dispositivos Internet de las cosas que pueden estar en la cocina, en el gimnasio que uno tenga en la casa o incluso en la habitación de las personas, donde mediante dispositivos e Internet de las cosas se pueda, por ejemplo, conocer los patrones de sueño de los empleados. Miren qué interesante eso, para mirar si de pronto hay algún desorden del sueño que pueda estar afectando la productividad de un empleado o incluso pues para también habilitar una serie de temas de salud relacionado con la salud laboral. De igual manera, con los dispositivos y el Internet de las cosas ya se está capturando una gran cantidad de información alrededor de los hábitos del ejercicio, los hábitos alimenticios y las mismas horas de actividad laboral, que de hecho este fue un gran paradigma que no sé si de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de enfrentar ese dilema cuando hubo la parte fuerte de la pandemia y del encierro, y era que las horas de actividad laboral se incrementaron bastante, porque al ya no tener esos espacios de desplazamiento que tienen las personas en sus oficinas, o al no tener los lectores de tarjeta de ingreso y de salida a las oficinas, donde muchas de estas organizaciones pues manejan un horario de 8 o 10 horas de trabajo estándar entre sus trabajadores, las personas al trabajar desde la casa trabajaban perfectamente 16, 18 horas en algunos casos extremos y ya se volvió un problema también de salud y de comportamiento. Pero miren lo interesante hasta dónde puede llegar en el entorno de oficina o en este caso el entorno de la casa como oficina, una aplicación práctica del Internet de las cosas y de los dispositivos difundidos para ello. Otro entorno que de hecho fue el que yo creería que fue uno de los que difundió la aplicación práctica de esto que llamamos ahora el Internet de las cosas, gracias a los sensores y a la automatización, es el entorno industrial. Este es el entorno que por excelencia tienen las fábricas, las plantas, y que definitivamente están muy mecanizados, muy automatizados, y el Internet de las cosas ya es un tema para ellos resuelto y que hace parte del día a día. Tanto así
que cuando uno mira la literatura hay una clasificación más profunda que se denomina el Internet Industrial de las Cosas, IIoT. Entonces, muy posiblemente cuando ustedes tengan la oportunidad de encontrar conceptos alrededor de esto, ese es un conjunto de aplicaciones prácticas de Internet de las Cosas, pero a nivel industrial. Otros también lo denominan la industria 4.0, siendo esto pues una evolución de todo el modelo de cómo la tecnología ha impactado en la industrialización. Acá pues no voy a extenderme mucho, ya que la idea es hablar un poco de los entornos antes de profundizar en los otros temas, pero sí sería interesante que miraran alguna literatura de estos dos temas porque hay cosas unas aplicaciones que incluso uno pues empieza como también a entrar a discusiones filosóficas de hasta qué punto este avance tecnológico vaya a relevar a los operarios humanos de ciertas actividades. Y bueno, eso ya es tema de otro tipo de discusiones, pero que también son interesantes tener en cuenta. Otro ejemplo, no vamos a profundizar mucho, pero también tiene que ver con el entorno de obras o campos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entornos de producción a la medida, sector minero, hidrocarburos, campos de exploración o explotación petrolera. Allí la aplicación ha sido muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, para los operarios de una mina, por ejemplo. En este caso, cuando estaba yo leyendo el caso de la minería, tienen aplicaciones prácticas como, por ejemplo, haciendo alusión a este diagrama que está acá, a esta ilustración, si esto fuera una estructura de una mina que tiene una serie de niveles, obviamente son niveles bajo tierra, una aplicación práctica de Internet de las Cosas es tener sensores que permitan, sensores o dispositivos, donde por ejemplo hay una serie de dispositivos que permiten la conexión de la red en todos los diferentes niveles, o sea que haya siempre una conectividad estable a altas velocidades para transmitir información desde cualquier punto. Esa es una aplicación. Pero una que me parece más interesante tiene que ver con todo el tema de, por ejemplo, si hubiera una eventualidad, poder hacer rastreo de las personas mediante sensores. Sensores que se pueden ubicar en los cascos, en los uniformes, y en caso de una eventualidad, para un rescate, poder ubicar a la persona en qué parte está. Esto, por ejemplo, sería una aplicación práctica fundamental para este tipo, digamos, de riesgos que tienen estos escenarios. De igual manera, este tipo de minas utilizan una serie de almacenes o cuartos que denominan cuartos como de alarma o de alerta, donde podría una persona, en caso de una emergencia, entrar allí y mediante también unos dispositivos de comunicación o de sensores, dar a conocer que la persona está ya resguardada en un lugar en particular. Y así, pues, las aplicaciones prácticas, me parece muy interesante todo lo relacionado con salud y seguridad en el trabajo son fundamentales. Y ya sin extenderme más, cuento un par más de ejemplos. Ya les dejo a cada uno de ustedes, quienes sean curiosos de las temáticas, entrar a buscar un poco las aplicaciones prácticas. Otro entorno súper popular con el Internet de las Cosas es de los vehículos. Comenzó hace algunos años con los dispositivos de localización del vehículo, pero ahora ustedes ven que nuestros vehículos son mitad vehículo, mitad dispositivo o mitad computador. Guarda una gran cantidad de información del vehículo o incluso de las personas que lo conducen. Entonces, estos son temas también que se han venido favoreciendo esta industria automotriz. Y por supuesto, todo el tema de las ciudades. De hecho, creo que ya tuvimos una conversación o vamos a tener una conversación, una de las conferencias sobre ciudades inteligentes. Este es uno de los temas de mayor aplicación práctica. Uno ve casos de éxito como por ejemplo los de Singapur, donde prácticamente es una ciudad que el Internet de las Cosas es el insumo o el control de un 80-85% del funcionamiento de la ciudad y son pues también temas muy descrestantes que ojalá pudieran ser homologados y traídos también a nuestros países en desarrollo para poder implementar muchas cosas. Ahora bien, después de este recorrido, me extendí un poco, pero me apasionan este tipo de ejemplos. Vamos a hablar un poco de esos retos en torno al Internet de las Cosas. Digamos que ya hay una gran facilidad, como lo veíamos hace un rato, con todos los motivadores de mercado y los motivadores tecnológicos, pero asimismo hay temas que hay que ponerles mucho cuidado, hacer muchas revisiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la seguridad, particularmente la seguridad de la información
la seguridad de los dispositivos y la seguridad de cómo fluye la información desde un dispositivo que captura cualquier tipo de indicador, un sensor particular, desde una aplicación de Internet de las Cosas, el flujo de esa información hasta dónde llega y cómo es utilizada esa información. Allí obviamente todo el tema de privacidad de datos personales, por ejemplo, es otro de los temas que pues cobran una gran importancia y tienen que, digamos, incorporar una serie de controles para evitar que el Internet de las Cosas, por el tema de difusión de captura de datos, de volúmenes de datos y de transmisión de dichos datos, pues vayan a poner en riesgo poner alguna información confidencial o privada digamos, a disposición del público. Allí pues vienen muchas problemáticas que de hecho ya han venido siendo dilema en las mismas redes sociales. Como ustedes saben, ya hace unos años, por todos, digamos, es conocido esas problemáticas que tuvo, por ejemplo, Facebook y obviamente sus dueños, que incluso tuvieron que ir a rendir cuentas al Congreso estadounidense por temas de pérdida de la privacidad de información que debería ser resguardada por la red social. Algo similar podría ocurrir en las aplicaciones de Internet de las Cosas si no se tienen los controles adecuados. Por ejemplo, cuando les comentaba hace un rato esa situación o ese ejemplo del Internet de las Cosas en el entorno de salud, muy posiblemente con la evolución tecnológica podamos tener un modelo de historia clínica electrónica que se combine con soluciones de Internet de las Cosas y perfectamente un sensor que yo tenga o un dispositivo que yo tenga o un brazalete pueda tener mi historia clínica electrónica. Como ustedes saben, la historia clínica pues es uno de los elementos que tiene unas características de privacidad muy importantes. Entonces, ese tipo de temas habría que revisarlos si se involucra con Internet de las Cosas, cómo lo vamos a salvaguardar. De igual manera, esta gran difusión de dispositivos y de aplicaciones y de entornos, como les mostraba hace un rato, pues también traen unas cuestiones a nivel de interoperabilidad y estándares. De pronto, si ustedes se acuerdan hace unos años, si la persona, no voy a hablar de marcas, pero si la persona tenía, por ejemplo, un dispositivo móvil de marca A, pero él tenía todo su entorno de información personal y productiva con el proveedor de herramientas de productividad de marca G, ¿sí? Muy posiblemente no había la posibilidad de que el dispositivo A me enviara de manera automática información a mi correo electrónico G o a mi Drive G o a mi eh, calendario G porque no eran de la misma marca. Ahí viene todo este tema de interoperabilidad y estándares a ser revisado. ¿Desde qué punto de vista un dispositivo de Internet de las Cosas, por ejemplo, debería ser propietario a una tecnología de una marca en particular o debería ser abierto y debería permitir que toda la información pueda interoperar con las aplicaciones que correspondan o con los estándares que corresponden? Entonces ahí vienen unos temas interesantes según las aplicaciones prácticas y obviamente también unas fuerzas del mercado, porque acá muchas cosas han surgido desde el mercado mismo, ver cómo se puede estandarizar y ser mucho más homólogos, podríamos decir, en ese tipo de prácticas. Otro elemento interesante hablando de la interoperabilidad de los estándares es la manera en que un dispositivo en particular va a proveer la información, por ejemplo, a un centro de datos, y luego ese centro de datos la va a difundir a otros destinatarios. Eso también tiene unos temas de acuerdos, de especificaciones de información, de envío y de recepción. O sea, hay muchos elementos que hay que revisar en ese sentido cuando se definen soluciones de Internet de las Cosas. Por supuesto, también hay unas problemáticas legales, reglamentarias y de derechos. Por ejemplo, cuando yo tengo la oportunidad de adquirir un dispositivo de Internet de las Cosas, como por ejemplo un reloj inteligente, lo sincronizo con unas aplicaciones móviles de mi celular. Muy posiblemente el mismo dispositivo, mi celular, cuando yo instalo las aplicaciones, me pregunta, ¿usted le va a dar privilegios a que el dispositivo entre a tal información? Y uno de pronto asume la responsabilidad y dice, sí,
permito que la aplicación X de mi celular acceda a mis contactos del celular, acceda a mi calendario, acceda a todas las funcionalidades. Eso ya es algo que yo estoy, digamos, como asumiendo la responsabilidad. Pero muy posiblemente después, ¿qué pasa con esa información? Si estará siendo bien utilizada, por ejemplo, desde el punto de vista de privacidad, está cumpliendo la aplicación que instalé, reglamentación de mi país con respecto a protección de datos, por ejemplo. O sea, hay muchos temas y por eso esto es interesante tenerlo en cuenta. Y finalmente, todo lo que tiene... Ah, bueno, otro ejemplo que me viene a la cabeza de cuestiones legales, pero ya ha venido como resolviéndose poco a poco, y me pasó de manera práctica hace poco en un proyecto, es que cuando yo implemento computación en la nube, muy posiblemente los centros de datos en la nube no estén en mi país o no estén ni siquiera en mi región de continente, sino puede que estén en Estados Unidos o en Europa o muy al sur de América. Muchas veces hay ciertas aplicaciones prácticas donde ciertos reglamentos o cierta normatividad legal va a impedir que yo tenga información con ciertas características en un data center que no esté en el país, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones es interesante revisarlo. Esto, digamos que va chocando un poco con el tema, obviamente, de globalización de la información, pero hay que ir resolviendo esas particularidades. Si hay una cuestión legal sobre colocar o no información que fue capturada por un dispositivo para que quede en un data center que no está en el país, muy posiblemente hay una justificación del por qué no se permite. Puede ser por confidencialidad, por integridad o incluso por normatividad entre los países mismos. Tratados de libre comercio que también van a empezar a involucrar el flujo de información entre centros de datos en la nube. Entonces, es un tema interesante a considerar. Ahora bien, hay unas cuestiones relacionadas con las economías emergentes y el desarrollo que son fundamentales. De tal manera que, en este sentido, por ejemplo, el desarrollo de las ciudades inteligentes, gracias a Internet de las Cosas, es un ejemplo de cómo los países, las ciudades, las comunidades nos ponemos de acuerdo para salir adelante. De tal manera que uno ya encuentra sistemas de salud muy eficientes e inteligentes en ciudades, sistemas de transporte, pero que han tenido toda una filosofía, mesas de trabajo, conciliación entre ciudadanos y gobernantes para poder desarrollar soluciones que beneficien a las comunidades. Un ejemplo práctico, pues todo este tema de ciudades inteligentes. Entonces, luego de hacer este recorrido muy general, y me perdonarán si estoy así como corriendo un poco, pero es como para dar cubrimiento completo al material que he preparado hoy en estos minutos. Ahora sí les voy a comentar un poco todo esto del Internet de las Cosas, cómo se impacta y cuál es su relación con Big Data. Para ello, obviamente, no es desconocido para nosotros que hay una explosión y una variedad de datos que año tras año viene creciendo. Anteriormente, pues cuando nosotros nacimos con todos los temas de la sistematización de la información, los sistemas de información de los años 70, 80, la gran mayoría eran datos estructurados. Luego, a partir de los 90 empezamos a mirar que ya empezaban a fluir datos no estructurados en nuestros diferentes entornos de trabajo, donde hablamos ya de documentos, los archivos tradicionales del día a día, nuestras herramientas de ofimática, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, archivos escaneados o digitalizados, pero luego empezamos a ver que había también documentos de audio y video que hacían parte, ya fuera o del día a día de nosotros como personas o a nivel de archivos de trabajo empresarial, y asimismo luego con la explosión y difusión de las redes sociales también una gran cantidad de contenidos no estructurados han venido creciendo. Y ahora a esto se le suma los contenidos o la información que es capturada por sensores o dispositivos del Internet de las Cosas. Todo esto pues asume una serie de nuevos retos, y en esos nuevos retos hace unos años pues se acuñó el concepto de Big Data. Acá, pues, por referencia, traigo tres definiciones diferentes, pero quisiera resumir todo este concepto de Big Data como esa posibilidad donde podemos combinar no solamente unas herramientas tecnológicas, sino también unos estándares o estrategias de tratamiento de la información que permita que un gran volumen de información que viene de diferentes fuentes
Y miren lo interesante, ese volumen y esas fuentes pueden ser también diversas en cuanto a tecnología de origen, ¿sí? Pues cuenten con unas prácticas, unas técnicas y obviamente un conjunto de tecnologías que permitan hacer tratamiento de esta información. Digamos, estos tres conceptos se los dejo acá en el material que vamos a compartir, pero acá es donde viene ese gran reto. Crecimiento a nivel de información, lo cual también puso a pensar a las personas que empezaron a darle orden a este concepto de Big Data, cómo había que diferenciar el origen de la información de la Big Data, donde se empezó a diferenciar como información producida por personas, información producida entre máquinas, información desde dispositivos biométricos, por ejemplo, información que viene del marketing o de los sistemas transaccionales, son algunos ejemplos, pero si ustedes ven cada uno de ellos y si los contrastan con los ejemplos prácticos de aplicación de Internet de las Cosas que veíamos al inicio de la charla, casi que todas las categorías habrá dispositivos o sensores de Internet de las Cosas que pueden capturar información. Entonces, la gran cantidad de fuentes que puedan nutrir a Big Data, pues también nos pone a pensar un poco de cómo se va a hacer un modelo de gestión adecuado en ese sentido. Es allí donde me parece muy interesante la caracterización que da Big Data, lo que llaman las 5B de Big Data, que son fundamentos o principios que debe cumplir un conjunto de información que pudiéramos catalogar como Big Data, donde tenemos elementos como volumen, que es esa gran cantidad de información. Acá ya estamos hablando de unidades de almacenamiento muy grandes, sobre todo ahora que les comentaba todo este tema de la explosión de la nube, permite tener grandes cantidades de almacenamiento a menores costos. Velocidad es cómo vamos a manejar la latencia de la información desde el momento en que es capturada por el dispositivo o sensor de Internet de las Cosas de la fuente y luego el momento en que va a ser requerida para su tratamiento. La variedad, que es pues, las fuentes, que hay una diversidad de fuentes. El valor, esto es muy interesante porque el valor, cuando hablamos de la información, es este conjunto de datos, si realmente me van a servir para hacer toma de decisiones basadas en datos dentro de la organización o toma de decisiones para fines personales. Y algo muy interesante, la veracidad, sobre todo ahora que estamos hablando de todo lo que son las fake news. Cuando hablamos de información es importante ver si la información que está capturando mi sensor o mi dispositivo es fiable, ¿sí? O si tiene manera de contrastar si es real. Esas son las 5 características de Big Data. Entonces, ¿en qué escenario nos estamos encontrando? Que todas las aplicaciones de Internet de las Cosas que les comentaba hace un rato están pasando por nutrir el procesamiento normal que tiene Big Data, que es la colección de las diferentes fuentes, la definición de los flujos de información, si van a llegar en línea, si van a llegar sincrónicos o asincrónicos, si va a ser un procesamiento en lotes, cómo va a ser el procesamiento de dicha información y finalmente cómo se pone a disposición de los científicos de datos, que ya vamos a hablar a continuación, para que con la información recolectada de diferentes escenarios, entornos y aplicaciones, pues tomemos decisiones para optimización de cosas, de procesos, de empresas o incluso de la comunidad misma. Y vienen allí los retos precisamente para la ciencia de datos. Vamos a simplemente a recapitular desde el punto de vista del concepto de ciencia de datos como este enfoque multidisciplinario para encontrar, extraer y hacer emerger patrones en los datos a través de la fusión de métodos analíticos, experiencias en un área de conocimiento, que eso es importante, y tecnología. ¿Esto qué nos va a permitir? Que mediante una diversidad de técnicas en las cuales la ciencia de datos se está apoyando, técnicas que vienen hace años como la minería de datos, como las aplicaciones de la comunidad científica, el contrastar con métodos genéricos de datos, pero lo nuevo que hemos visto es todo lo que es la analítica de datos en paralelo, el machine learning y todos los algoritmos que nos van a permitir enseñarle a un sistema o un proceso para que autoaprenda y defina patrones. Y todas las herramientas de análisis nos están llevando a que efectivamente en un modelo de inteligencia, de Internet de las Cosas, que me nutre una serie de datos en una gran cantidad, pues de manera muy rápida la ciencia de datos ayude a que esa información
sea insumo para tomar decisiones y mejorar cosas, procesos, empresas o comunidades mismas. Para ello, la manera en que funciona la ciencia de datos tiene que ver particularmente con cómo se entiende un negocio o una problemática. A partir de ello, después de un proceso en el cual, por ejemplo, aplicaciones de Internet de las Cosas capturan información y almacenan una gran cantidad de datos de Big Data, ¿cómo entendemos esos datos? Y esa data, ¿cómo se prepara? Y a partir de su preparación, ¿cómo modelamos, evaluamos, desplegamos unos modelos de monitoreo y reentrenamiento para poder hacer mejora continua alrededor de la información? Esto es como el funcionamiento de lo que hacen los científicos de datos. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que efectivamente la entrada de este proceso van a ser datos estructurados o no estructurados, capturados por sensores o dispositivos del Internet de las Cosas, que pueden hacer parte de un grupo de información de Big Data para una aplicación en particular, mediante la preparación de datos, particularmente en este caso toman como ejemplo la técnica de Machine Learning, se hace un procesamiento creando modelos y algoritmos que son utilizados para desplegar, evaluar y gestionar modelos que den una salida que sea la predicción o que sea la propuesta de nuevas mejoras en cosas que hacer, en procesos, en actividades, en modelos de la vida. Y esto es lo que nos lleva a, y ya estoy un poco corto de tiempo, entonces de manera muy rápida, voy a hablarles de un caso de uso que me ha gustado mucho porque tiene que ver con una aplicación práctica de trabajo. Actualmente yo estoy trabajando con mi compañía en modelos de aprovechamiento de información en las universidades. Y esto nos llevó a un caso de uso de Internet de las Cosas, Big Data y ciencia de datos, que viene obviamente desde todo un entorno académico o educacional de un concepto que se denomina la ciberescuela del siglo XXI. Este concepto es un concepto muy interesante, lo vienen trabajando universidades particularmente en Europa y en Asia. Esto es de una investigación que hizo una universidad de negocios en Wuhan en 2021. Ellos veían que, por ejemplo, la escuela del siglo XXI iba a tener una serie de entornos. Siendo la escuela un entorno que podía ser una aplicación de Internet de las Cosas, habían entornos internos dentro de la escuela, donde, por ejemplo, uno de ellos iba a ser el salón de clases inteligentes, así como el laboratorio inteligente, la trazabilidad de las actividades de recreo de los estudiantes, todo el tema de el transporte inteligente de la escuela y otra serie de elementos. Pero me pareció interesante, pues, aplicable a lo que estoy trabajando ahorita en mi empresa, el tema del salón de clases inteligente. Si le hacemos un zoom a este número 5 que está acá, desde Internet de las Cosas se están implementando entornos en el salón de clases inteligente con dispositivos que permiten que se recolecte una serie de información desde el día a día de la clase. Entonces, acá vamos a tener una gran cantidad de dispositivos, no solamente los dispositivos tradicionales de enseñanza, sino una serie de dispositivos para capturar información de lo que pasa en clase. Y algo muy interesante, capturar información de cómo interactúa el docente con los alumnos utilizando las herramientas tecnológicas. O si, por ejemplo, este docente y este alumno están en un subescenario del salón de clases de asistencia o de apoyo, por ejemplo, que no necesariamente tenga que ver con los dispositivos de Internet de las Cosas, se puede tener un modelo en el cual esa información de apoyo se registre mediante bitácoras digitales en otros escenarios, pero todo ello tiene que ver con un modelo de dispositivos e Internet de las Cosas que capturan información del día a día de la clase. ¿Qué pasa con ello? Esos dispositivos que capturan información del día a día de la clase, sumado a el despliegue que hay de soluciones de TI tradicionales, en este caso en la industria de la educación o el entorno de educación, donde por ejemplo ya hay sistemas de gestión de los salones de clase, sistemas de aprendizaje electrónico inteligente, sistemas de interacción con la escuela, aprendizaje digital, analítica del comportamiento del alumno y otra serie de soluciones. Entonces, la combinación de dispositivos de Internet de las Cosas y las soluciones tecnológicas que tiene la nueva escuela, llamémosla así, puede difundir o proponer que la Big Data de fuentes de Internet de las Cosas sea aplicada para evaluar comportamientos que permitan mejorar los modelos de enseñanza. Por ejemplo, en este que es el modelo de investigación que hizo esta universidad en China, ellos a partir de esos escenarios podían recolectar Big Data alrededor de la tutoría fuera de la escuela,
alrededor de la enseñanza dentro del salón de clases, alrededor de la enseñanza en línea, o sea, desde varios escenarios van recolectando información y esa información finalmente va a servir para mejorar y hacer diagnósticos de evaluación inteligente, personalizar un poco el acercamiento al estudiante mediante ejercicios y asesoría, poder mejorar los modelos de interacción entre la enseñanza y digamos, la interacción de la enseñanza entre estudiante y docente, esto aplicado a colegios y universidades, y es más, poder llegar a cambiar los modelos de educación actual hacia aprendizaje adaptativo, que es uno de los grandes paradigmas de la educación actual. Y con esta colecta de Big Data que venía de una serie de aplicaciones y soluciones de Internet de las Cosas, dentro de ese entorno llamado el salón de clases, Classroom, la aplicación de ciencia de datos es que pueden tomar información, como por ejemplo estadísticas de interacciones, de comportamientos, estadísticas de cómo usa la tecnología el estudiante, el profesor, cómo interactúan, muchos elementos allí, y eso lo pueden empezar a montar en modelos para llegar, por ejemplo, a proponer o diseñar un modelo de enseñanza diferente, que es el caso de esta investigación. Y esto es muy interesante porque esta investigación aplicó un modelo y entregó un informe, que es un informe para esa ciudad, para aplicarlo a nivel de comunidad, donde a nivel de los comportamientos identificados antes de la clase, durante la clase y después de la clase, en diferentes momentos, como por ejemplo el diseño instruccional, por ejemplo, o cómo se diseñan las microlecciones de tutoría, que son conceptos muy de estos modelos de enseñanza, habría oportunidades de mejora para transformar los modelos educativos. Entonces, quería compartir con ustedes este ejemplo. Disculparán que fue un poco rápido porque estamos llegando ya al límite de nuestra conferencia de hoy, pero era para explicar cómo en un recorrido de aplicación práctica podemos llegar a a un modelo que nos ayude en este caso a un bien común, que es la mejora en el modelo de educación de una ciudad, de una comunidad. Y con esto, pues en esta parte quiero finalizar mi presentación y le doy la palabra a Marco para la sesión de preguntas y de reflexiones. Muchas gracias. Bien, muy interesante que podamos apreciar el impacto del IoT en tantas áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo va a ser? Aquí hay varias preguntas, realmente tenemos muy corto tiempo, pero digamos, hay una que dice, ¿cómo considera la posición de Colombia en relación a Latinoamérica con respecto a IoT? Allí desafortunadamente, de hecho, Latinoamérica en general estamos todavía un poco rezagados. Digamos, desafortunadamente, este tipo de iniciativas nos llegan a nosotros 10 o 12 años después que han venido siendo desarrolladas por mucha anticipación en Europa o en Asia. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que es el IoT industrial, ¿sí? O el IoT a nivel de lo que se quisiera proponer como las ciudades inteligentes, hay grandes iniciativas. Sin embargo, pues hay que recorrer muchos esfuerzos, hay que llegar a muchos acuerdos. Muchas de estas soluciones, por ejemplo, las que tienen que ver con convertir a Bogotá, Cali o Medellín, que ya hay muchas cosas en curso, en ciudades inteligentes, pero que realmente nos lleven a eso, pues requieren de alianzas público-privadas y de una serie de esfuerzos y también como de crecimiento de sociedad como, o un crecimiento cultural como sociedad. Les doy un ejemplo. Uno de los casos de IoT de Singapur es el que permite que el sistema de transporte esté tan bien articulado que si yo tengo mi dispositivo móvil con la aplicación de mi sistema de transporte urbano y me dice que el bus 20 va a pasar en mi paradero a las 8:20 de la mañana, a esa hora pasa y no fallan. Acá nos falta mucho por muchos temas, ¿no? Temas de los trancones, movilidad y otra serie de temas de entorno que impactan un poco en poder llegar a ese tipo de soluciones, pero sí ha habido un avance interesante desde lo industrial.
de pronto desde el punto de vista de las telco, fábricas y plantas ya utilizan muchos dispositivos. Hace poco que tuve la oportunidad de trabajar un proyecto para sistemas postales de Colombia en unas iniciativas de transformación digital, vimos que ellos, por ejemplo, tienen algo muy interesante a nivel de sensores para el tracking de los paquetes, ya muy sofisticado, muy de talla mundial, muy comparable con otros países. Entonces depende mucho también de la industria. Desafortunadamente es difícil compararnos como país en aplicación general, pero sí dependiendo de la industria o la aplicación práctica a nivel de ciudades inteligentes, pues hay diferentes niveles de avance. Pero sí se han hecho cositas. Nos ha ilustrado ya cómo posicionarnos, o sea, realmente el tema de irnos a los segmentos de mercado, hay algunos que están más avanzados que otros. Muy interesante las reflexiones que has hecho y el aporte en conocimiento sobre esta área que cada vez está más desarrollada y que o se monta uno en el bus o lo dejo, ¿no? Ese es Así es. el tema así de claro. Eh, Muchísimas gracias, Germán. Realmente te felicitamos. Estupenda conferencia y presentación de esos conceptos tan vigentes actualmente. A ustedes Gracias. gracias. Gracias por el espacio y por Muchas el... gracias, Germán. Con mucho gusto.